Hola, hola chicos, hoy vamos a hablar acerca de la cavidad nasal. Para empezar a hablar de la cavidad nasal es importante reconocer que se encuentra ubicada en el tercio medio de la cara y que tenemos como relación los huesos del cráneo. Específicamente encontramos la abertura piriforme y las paredes de esa cavidad nasal está conformada por el hueso maxilar. También dentro de esos huesos que hemos reconocido ya encontramos las conchas nasales superiores medias pertenecientes al hueso etmoides y las inferiores que son huesos independientes. Encontramos también la lámina perpendicular del etmoides y en la parte más inferior el vómer. Y todas estas estructuras van a ser parte de esa conformación de la cavidad nasal. Adicionalmente contamos con mucosa y algunas otras estructuras importantes para la modificación del aire que se capta del medio ambiente. Miremos entonces, esta es la abertura piriforme, miremos la relación que tiene con estos huesos a los que digamos que de alguna manera lo conforman. Miremos la parte superior, los huesos propios de la nariz o huesos nasales, conchas nasales medias, las superiores no las alcanzo a ver aquí, la lámina perpendicular del etmoides, el vómer en la parte más inferior, conchas nasales inferiores. Miremos que en gran parte está conformado por el hueso maxilar, quien conforma ese piso de la cavidad nasal y también las paredes. Adicionalmente, como conformación del piso del hueso maxilar, pues también en la parte posterior, el hueso palatino, recuerden que el hueso palatino presenta dos láminas que son verticales y una lámina que es horizontal. Esta que está aquí básicamente es la lámina horizontal y las dos verticales las vemos aquí al fondo. Adicionalmente, bien posterior, encontramos también las apófisis pterigoideas del hueso esfenoides. Hacia la parte posterior encontramos estas dos estructuras que se conforman aquí, que son los dos orificios que comunican la cavidad nasal con la nasofaringe, denominados en este caso las coanas. Y volvemos a recordar, aquí vemos el vómer. En esta vista lateral encontramos lo que se reconoce como el tabique óseo. Ese tabique óseo está conformado por la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Estos están articulados aquí a través de una articulación fibrosa que se une no solamente entre ellos, sino también con el hueso esfenoides. Hacia la parte anterior también se articulan, ya no con estructuras óseas propiamente, sino con cartílago para formar lo que es el tabique cartilaginoso. Vemos también las conchas nasales, concha nasal superior, media, ya las habíamos mencionado anteriormente, y la concha nasal inferior, que es un hueso independiente. Esta es la estructura de este hueso que estamos viendo aquí, que es el hueso palatino. Recuerden que les dije, tenían dos láminas verticales y una horizontal, dos láminas verticales y una horizontal. Y recuerden que en algún momento habíamos hablado que el hueso palatino ascendía tanto que lograba observarse una porción a nivel de la órbita, que sería esta, que sería el proceso orbitario del hueso palatino. Es este que estamos viendo acá, ¿okay? Para que nos ubiquemos un poco. Entonces él asciende, perdón, bastante lo suficiente para encontrarse a nivel de las órbitas, derecha e izquierda. Cuando hablemos de la cavidad nasal y específicamente la nariz, pues tendríamos que hablar de la anatomía de la superficie, por eso entonces reconocemos algunas partes importantes, como es la raíz o puente, la glabela, que es la porción inicial, el dorso nasal. Lateralmente encontramos las vertientes, las alas nasales. Tenemos también los orificios nasales o también denominados nares o narinas y la punta denominada el ápex. Hacia la parte más inferior encontramos el septo nasal, que nos permite mantenerlo unido hacia la porción más inferior. Encontramos unos cartílagos que están a cargo realmente de la conformación o de la forma de la nariz. Tenemos dentro de esos cartílagos tres principales y unos accesorios. Entonces vamos a hablar del primer principal. Es el cartílago septal del tabique nasal, es este que estamos viendo aquí, el que les dije que se articulaba con la lámina perpendicular del etmoides y el vómer para formar todo el tabique. ¿Listo? En la parte posterior se denomina tabique óseo y en la parte anterior tabique cartilaginoso. Miren que él está unido en la parte anterior a través de una sutura denominada la sutura internasal.
¿ok? Adicionalmente, pues este es el cartílago encargado de mantener alineado, digamos que la división de la nariz como tal y permitir que la fosa nasal derecha e izquierda pues tengan sus propias estructuras. No es que tengamos dos narices, tenemos una nariz con dos cavidades. La mayoría de veces encontramos desviaciones del septo nasal o del tabique nasal y esto obviamente va a limitar la entrada del aire por una de las nares o narinas, generando que esta entrada del aire ya se vuelva de alguna manera restrictiva o que digamos que sea un proceso mucho más con mayor esfuerzo. Tenemos otros cartílagos que son los cartílagos nasales laterales, esos que encontramos acá. Son relativamente grandes con relación al mismo espacio que está conformando pues esta estructura. Tenemos el cartílago alar mayor, que lo vemos hacia la parte lateral. Y tenemos, este es un cartílago que tiene una característica importante porque él va a formar esa cruz en la parte inferior de la nariz, ¿cierto? Y es una parte que definitivamente es móvil porque no solamente está conformado por cartílago, sino también por tejido fibroso y además por tejido adiposo. Entonces es una de las partes más móviles de esta estructura. Tenemos un cartílago alar menor. Este cartílago alar menor está lateral, ¿sí? Está justo entre la lámina fibrosa de la cavidad de la nariz y el tejido adiposo. Aquí vemos entonces esta lámina fibrosa denominada tejido fibroareolar, que es la que está uniéndome el cartílago lateral con el cartílago alar mayor y con pues la misma estructura ósea que es la abertura piriforme más el cartílago alar menor que lo encontramos lateralmente. Entonces es como esa membrana que va a fijar estas estructuras apoyadas pues digamos sobre el tejido adiposo o este tejido celular subcutáneo para dar la forma a la cavidad nasal y terminar fijándose a través del septo nasal hacia la parte, digamos, inferior de la cavidad nasal, fusionando esas fibras con músculos de la región orbicular oral. Tenemos unas capas musculares a nivel de la cavidad nasal, entonces encontramos aquí básicamente el músculo nasal con su porción transversa, con su porción alar y pues el músculo elevador del labio superior y el ala nasal que también interviene sobre el movimiento de las nares o narinas. Ahora sí, cuando iniciamos o queremos hablar de la cavidad nasal, es importante reconocer que tenemos una porción que se denomina el vestíbulo de la nariz o vestíbulo nasal. Este es, digamos que el primer espacio que encuentro tras atravesar los nares o narinas. Aquí encontramos todavía piel y está conformado por vellosidades. Estas vellosidades tienen como función de tener partículas de polvo en esa primera parte y evitar pues que todo entre directamente a cavidad nasal. Por eso es importante, ojo, no retirarlas del todo, sino mantenerlas allí porque tienen una función importante con el tema de el polvo y las partículas. Luego entonces, pues entramos a esa cavidad nasal propiamente dicha, donde ya voy a encontrar mucosa y esa mucosa viene a partir del lumen que corresponde o está directamente relacionado con el borde inferior del cartílago lateral. Cuando yo ya atravieso ese lumen, dejo de tener piel y de tener la estructura pues de vestíbulo para pasar a la cavidad nasal propiamente dicha y allí ya me encuentro
con la mucosa. Entonces aquí simplemente estamos reconociendo los límites de esta cavidad nasal que ya la habíamos mencionado previamente, cómo se conformó el tabique nasal, ¿sí? Con relación a dos estructuras que es la espina nasal anterior y la espina nasal posterior, que le corresponden al piso de la cavidad nasal, y cómo esta estructura luego es tapizada con mucosa. Observamos las conchas nasales. Esta es una estructura, pues, desde identificada solamente con el hueso, ¿sí? Aquí ya está tapizada de mucosa. Ojo, acá la llamamos concha nasal superior, media e inferior, porque estamos hablando del hueso como tal, pero cuando está tapizada de mucosa, cambia y sería cornete nasal superior, medio e inferior. ¿Listo? Por eso en clínica y con los pacientes hablamos de cornetes y difícilmente de conchas. En esta estructura de la cavidad nasal aparece también entre cada concha nasal un espacio denominados meatos nasales, meato nasal superior, meato nasal medio y meato nasal inferior. En esos meatos o en esos espacios van a drenar los senos paranasales. En esta misma imagen logro encontrar en la parte posterior de la cavidad nasal, a nivel de la nasofaringe, una estructura que ya hemos empezado a reconocer un poco, que es la tuba auditiva o tuba faringotimpánica. Algunos autores la denominaban como trompa de Eustaquio cuando se utilizaban los epónimos. Y recuerden que esta es una estructura que permite liberar presiones y comunica directamente oído medio con cavidad nasal. También logramos identificar en esta imagen, pues aquí vemos la faringe en la parte posterior y en la parte superior, en el inicio de la faringe o de la nasofaringe, una amígdala denominada la amígdala faríngea. Esta amígdala faríngea en algunos casos tiende a inflamarse y cuando se inflama, pues disminuye el espacio o cierra el espacio del aire, el paso del aire, perdón, desde cavidad nasal hacia nasofaringe a través de las coanas, y cuando se inflama esta estructura se denominan adenoides. Los senos paranasales, chicos, son estructuras encargadas de calentar, humedecer el aire. Nos sirven también como caja de resonancia. Es una estructura cuyo contenido solo debe ser aire y cuando ingresa otro tipo de sustancias, sus mucosas responden a esto inflamándose. ¿Sí? Tenemos senos paranasales frontales, maxilares, etmoidales, que se denominan como celdillas porque son un poco más pequeñas, y esfenoidales. Acá logramos ver parte de las celdillas etmoidales, logramos ver parte de las frontales, logramos ver una porción de los maxilares y los esfenoidales no los logramos observar. Aquí logramos identificar las conchas nasales que ya las habíamos mencionado y creo que ya han quedado claras. Ok, hay una concha inconstante que se llama la concha nasal suprema. Cuando yo hablo de anatomía de inconstancia, quiere decir que puede ser que algunos la tengan y algunos no. Y si algunos la tienen, no nos va a poner ni en ventaja ni en desventaja sobre otros. Simplemente ocurrió y ocurrió como una variación anatómica. Cuando les hablaba de estos meatos nasales superiores, medios e inferiores, es porque los senos paranasales van a drenar a cada uno de esos espacios. Ojo, el aire entra con una velocidad determinada, es un aire seco, es un aire pues sucio con una presión. Cuando el aire entra de una forma laminar. Al encontrarse con las conchas nasales hay un choque y cambia a ser un flujo turbulento, ¿sí? Por lo que se distribuye o es distribuido hacia senos paranasales para calentarse y humedecerse. Finalmente, el aire que pasa a la vía aérea como tal es un aire caliente, húmedo, limpio y con la presión disminuida, lo que es beneficioso para la vía aérea. Por esa razón, cuando hacemos respiraciones o inspiraciones a través de cavidad oral, pues sentimos prontamente que se nos reseca mucho el tracto respiratorio. ¿Okay? Fisiológicamente lo ideal es hacer respiraciones vía cavidad nasal.
Sin embargo, en algunos deportes y como algunas adaptaciones a cierto tipo de ejercicios, pues digamos que se requiere y el individuo se adapta. ¿Ok? Miremos acá entonces, podemos observar los senos paranasales. En este caso vemos unos senos paranasales que están congestionados, generalmente de moco. Y pues obviamente al congestionarse de moco, como no están acostumbrados a tener algo que los ocupe, pues también hay inflamación de la mucosa y pues por eso se genera una sinusitis, que es inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Generalmente esta inflamación, pues si es asociada a un proceso gripal o viral, pues esto podría ser algo agudo, ¿ok? Miremos acá, seno frontal. Estas son las denominadas celdillas etmoidales. Quiero que lo tengan en cuenta, se van a dividir en anteriores, en medias y en posteriores. Esto es el seno esfenoidal y los maxilares lo vemos de frente. Como les dije entonces, tenemos como funciones la resonancia de la voz, bueno, también le disminuye el peso a la cabeza, ayudan a filtrar y calentar el aire y pues obviamente a la secreción de moco. ¿Cómo se generan las comunicaciones o el drenaje entre cavidad nasal y esos senos paranasales? Entonces, el seno paranasal, el seno paranasal frontal drena al meato nasal medio. En esta imagen lo que hicimos fue recortar las conchas o en este caso los cornetes para poder ver los espacios. Entonces, seno frontal, seno, en este caso etmoidal anterior y medio van a drenar al meato nasal medio. ¿Sí? ¿Quiénes drenan al meato nasal superior? El seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores. Entonces, ¿quiénes van a drenar al meato nasal inferior? Ningún seno paranasal. En el meato nasal inferior solamente va a drenar el conducto nasolacrimal, el que veíamos cuando observamos ojo, identificamos un conducto que terminaba a nivel de las carúnculas lacrimales y continuaba hacia cavidad nasal. Allí drena ese conducto nasolacrimal. Hay unas estructuras óseas como la bula etmoidal que cuando se tapiza de mucosa forman el hiato maxilar, ¿sí? Y ese hiato maxilar es el punto de drenaje del seno maxilar hacia ese meato nasal medio. Por lo tanto, en el meato nasal medio van a drenar seno frontal, celdillas etmoidales anteriores y medias y seno maxilar. En el meato nasal superior, acá lo vemos, entonces drenan las celdillas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal. Por ubicación, por cercanía, ese es su punto de drenaje. Y en el meato nasal inferior, como se los mencioné ahorita, el conducto nasolacrimal. O sea, ningún seno, solo el conducto nasolacrimal. Hacia la parte posterior de la cavidad nasal está el receso nasofaringeo, posterior a esta concha, donde encontramos a la tuba auditiva. Toda la cavidad nasal está revestida, de mucosa. ¿Listo? Esta mucosa es altamente irrigada, altamente inervada. Presenta pues muchas glándulas mucosas, presenta plexos venosos importantes y, como les mencioné, altamente vascularizada. La inervación de la mucosa nasal está dada por el nervio trigémino, ¿sí? Pero estoy hablando de la inervación sensitiva general, temperatura, tacto, presión o dolor. La inervación de la producción de mucosa, que es esa inervación autónoma, está dada por el nervio facial. Se puede generar por ser altamente vascularizada y por tener tantos plexos venosos, se pueden dar sangrados o algún tipo de epistaxis, que son esos sangrados nasales. Dependiendo de aquella dilatación de los vasos, puede salir por nares o narinas o puede desplazarse hacia la parte posterior para ser enviados generalmente pues con el sistema digestivo.
Esta cavidad nasal presenta dos porciones, una porción inferior que es la porción respiratoria y una porción más superior que es la porción olfatoria. Esa porción respiratoria está en relación con la concha nasal media hacia abajo y esa porción olfatoria está en relación con la concha nasal superior. Esta también se llama una zona pituitaria, también algunos autores la pueden llamar así, es una zona donde pues están las terminaciones de las haces del nervio del bulbo olfatorio para la captación de olores a través de, el nervio olfatorio. Encontramos entonces estas células a este nivel. Miremos esta imagen donde podemos ampliar un poco tal vez la imagen de la estructura a este nivel. Estas células son neurosensoriales y olfatorias y van a enviar la señal hacia el bulbo olfatorio para poder enviar la señal específicamente a la corteza olfatoria. La irrigación, ojo, esta irrigación es bastante amplia, presenta una irrigación importante y superior, específicamente por tres arterias grandes, la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior. Ambas son ramas de la arteria oftálmica, pero ellas dos como arterias independientes a cavidad nasal, y la arteria esfenopalatina, que es la última rama de la arteria maxilar. Ellas tres, están conformando esa irrigación superior de la cavidad nasal y forman en la parte anterior como un plexo que se llama el pliego de Kieselbach. Adicionalmente a estas pues arterias grandes, cuando ya ellas empiezan a entrar a cavidad nasal propiamente dicha, pues empiezan a subdividir en ramas septales, nasales posterolaterales, anteriores. Sí, pero digamos que en términos generales las tres mencionadas anteriormente son las tres grandes de la porción superior. Y de la porción inferior hay otras muy, pues digamos, no tan grandes como las tres principales, como estas tres, pero también principales porque miren que conforman todo lo que se denomina como la irrigación de toda la cavidad nasal y son la arteria labial superior que emite sus ramas y la arteria palatina mayor que emite sus ramas también para generar todo este plexo a nivel de la cavidad nasal. En conclusión, serían 5 ramas grandes. Y encontramos el drenaje venoso, se hace a través del plexo cavernoso submucoso. Este plexo pues también va a enviar esta sangre a través de las venas etmoidales que terminan en las venas oftálmicas, o también lo puede hacer directamente hacia el plexo pterigoideo o pterigomandibular para enviarlo ya sea hacia la vena retromandibular o hacia la vena facial y finalmente la vena yugular interna. Aparece esta estructura que es el seno, perdón, que es el triángulo peligroso de la cara, que lo reconocíamos previamente. Este es un triángulo que se marca entre cavidad nasal y ángulos orales. Cualquier lesión a este nivel pues podría afectar el seno cavernoso, porque el drenaje normalmente de cara se hace por la vena facial, pero cuando hay alguna lesión en este nivel que podría generar infección o inflamación en la zona, pues esto de drenaje se va hacia la parte superior por la vena oftálmica y pues termina en el seno cavernoso y pues termina viajando en últimas por todos los senos, ustedes ya lo saben, y generar complicaciones como meningitis. Por eso esta zona se le denomina como el triángulo peligroso de la cara. Con relación a la irrigación, pues tenemos el nervio etmoidal anterior, que está relacionado con el nervio nasociliar y nervio trigémino, aquí los vemos. Tenemos entonces este nasociliar que se va largo hacia la parte anterior. Recuerden, esta inervación del trigémino es inervación sensitiva general, temperatura, tacto, presión o dolor. La inervación sensitiva especial de la cavidad nasal está por el nervio olfatorio, propiamente para la captación de olores. Y pues la inervación para las glándulas es por el nervio facial. Acá vemos que el nervio infraorbitario pues también está dando pues inervación hacia la cavidad nasal.
Y no solamente hacia la cavidad nasal propiamente dicha y la mucosa, sino que también se va hacia la parte del vestíbulo y la parte un poco más externa del nivel de la nariz, lo que es la piel y demás. Como consideraciones clínicas, pues el examen que implica observar cavidad nasal se denomina rinoscopia. Eh, hay dos, digamos que patologías asociadas comunes, que son la rinitis y que son la sinusitis, y hay que diferenciarlas. La rinitis es la inflamación de la mucosa nasal, generalmente asociado a algún tipo de alergias, pero solo de la mucosa de la cavidad nasal. Mientras que la sinusitis es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales. ¿Listo? Es diferente. Mm, en algunos casos, pues esto puede ser agudo, pero también se puede convertir crónico cuando hay una rinitis o algún tipo alérgico asociado, pues se hay hiperproducción de moco y al haber hiperproducción de moco, pues el moco se puede desplazar fácilmente a estas cavidades generando inflamación y pues todas las, digamos, consecuencias adicionales a esto que son dolor de cabeza, aumento de la presión, dolor en los ojos y demás. Y bueno, chicos, en términos generales, esto era lo que queríamos que tuvieran claros acerca de la cavidad nasal, sobre todo de la anatomía y de la estructura de la cavidad nasal. Muchas gracias.